Otra manera de reparar los datos de la primera tabla son justamente los promedios móviles. ¿Sí? Podríamos suponer que de cierta manera, bueno, una cuarta parte de los que dijeron, de las mujeres que tenían relaciones 8 veces en un periodo de 4 semanas, una cuarta parte realmente tenía 7 y una cuarta parte tenía 9. Entonces, si los datos en la tabla eran que era 2.5% para 7, 2.8 para 8 y 1.7 para 9, usando esta manera de reparar los datos nos quedarían 5.7, 6.4 y 4.9. Entonces, de cierta manera, esto es como bastante más intuitivo que sea correcto, ¿no? Porque no tendría que haber como un pico tan grande en el 8 y de cierta manera aquí lo estamos como aplanando. Este tipo de idea la podemos representar con un sistema de ecuaciones y a su vez este sistema de ecuaciones de su manera matricial. ¿Sí? Si x1, x2 hasta xn son justamente las mediciones que se obtuvieron a raíz de la encuesta y consideramos que esta teoría es correcta, entonces nuestras estimaciones de los datos reales x1', x2' hasta xn' van a estar dadas por un sistema de ecuaciones en el cual x1' es x1, x2' es x2 y así hasta que llegáramos a x7. x7' va a ser x7 más 0.25 de x8. x8' va a ser x.5 de x8. x9' va a ser 0.25 de x8 más x9 y todos los demás permanecerían iguales. Claramente algo importante es que las constantes 0.25, 0.5 y 0.25 realmente fueron tomadas como de manera arbitraria. No hay ninguna razón por la cual podamos considerar que eso siempre sucede. Otro aspecto arbitrario de esta idea es que solamente ajustamos los datos para las frecuencias 7, 8 y 9. Una manera más general de hacerlo sería de la siguiente forma. Aquí, este conjunto de ecuaciones nos ayudarían a ajustar todas las frecuencias. x1', nuestra estimación del valor real de x1, sería 2/3 de x1 más 1/3 de x2. Hay una parte que dijo 1, pero en realidad era 2, ¿no? El xi' pues va a tomar como una partecita de la anterior, la parte que le corresponde de su medición en la encuesta y una parte del que sigue. Y así hasta el último, que tomaría 2/3 del valor que se reportó y 1/3 del anterior. Aquí podemos ver un poco en azul los datos originales y en naranja los que se obtienen con un promedio móvil. Como podrán notar, las tendencias son esencialmente la misma, sin embargo como que se suaviza la gráfica. Estas ideas también aparecen, por ejemplo, en la bolsa de valores, cuando pues día a día el valor o el precio de las acciones tiene fluctuaciones de hacia arriba hacia abajo, entonces se considera una ecuación de este estilo, que es justamente lo que se conoce como un promedio móvil, para eliminar un poco esas fluctuaciones y ver cuál es la tendencia que tienen los datos. El procedimiento estándar para hacer un promedio móvil es: primero elegimos una cierta n, que va a ser como el tamaño que vamos a considerar de los datos, y luego, bueno, x1, x2 hasta xn-1 van a quedar iguales y x'n va a ser los primeros n términos entre n, ¿sí? En el caso del ejemplo anterior lo estábamos haciendo para n igual a 3. x'n más 1 es igual a x2 más x3 hasta xn más 1. Si notan, ahora empezamos en x2 y acabamos en el valor que estamos calculando, el xn más 1. Y así seguimos hasta que acabemos con todos los datos. Aquí podemos ver en azul los datos reales sobre el precio de una acción y en naranja los obtenidos a partir de esos datos con un promedio móvil. Vean, podemos observar que mientras que el azul es un poco errático y no nos da mucha información, el naranja nos podría parecer indicar que el precio va creciendo
de manera más o menos como en una recta, y esto surge por quitar el ruido que trae los datos reales. La idea detrás de usar los promedios móviles en el precio de las acciones es que hay una teoría subyacente en estos precios, y es justamente que las acciones siempre tienen una tendencia que se ve afectada y determinada por la situación social, política y económica. Y justo es el trabajo de los inversionistas el intentar predecir si esa tendencia se va a preservar o va a cambiar. Pero además de esa tendencia, que es como subyacente del valor, hay un cierto número de cambios que son más o menos aleatorios, a veces hacia arriba o a veces hacia abajo en el valor, ¿sí? Y que están sobrepuestos encima de esa tendencia, y de hecho es lo que hace que sea muy difícil de observarse esa tendencia. A estos pequeños brincos hacia arriba y hacia abajo, que son esencialmente aleatorios, o eso es lo que nos plantea esta teoría, se les conoce como ruido. ¿Sí? Haciendo una analogía, por ejemplo, el ruido que hay al grabar un cierto sonido o la música. Y de la misma manera que un cierto filtro de sonido puede quitar el ruido, es que el inversionista intenta quitar ese ruido usando un promedio móvil. Sin embargo, hay otra teoría que intenta ver cómo se comporta el valor de las acciones, que es justamente la teoría de que estos precios siguen una caminata aleatoria estrictamente pura. La idea como general o bonita de esta teoría es la siguiente: imagínense que es una persona muy borracha que quiere llegar a su casa. Entonces empieza en algún cierto punto y en cada paso se va a mover un poquito a la derecha, pero como se va tambaleando, a veces se va a tambalear hacia arriba y otras veces se va a tambalear hacia abajo. Entonces puede que haga esto y tal vez un poquito para acá y después va corrigiendo y así, y hace este paso cualquier número de veces. En cada paso se mueve tantito a la derecha y a veces se tambalea un poco hacia arriba o un poco hacia abajo. Claramente, como está muy borracho, pues estos tambaleos son esencialmente aleatorios. Por supuesto, algunos tambaleos podrían ser, por ejemplo, más largos o más cortitos que otros, con alguna cierta probabilidad. Sí, que uno puede jugar con esos valores, ¿no? Es mucho más probable que te tambalees un poquito a que te tambalees mucho. Aquí casi se cae, ¿no? Esta idea pone un poquito en tela de juicio el usar un promedio móvil, porque si esto es estrictamente aleatorio, pues realmente no hay una tendencia subyacente, ¿sí? que pueda reflejar el promedio móvil. Y esta idea de la caminata aleatoria es como una teoría acerca del valor de las acciones que a los matemáticos nos gusta mucho, pero en general la gente que sabe de el valor de las acciones no considera que sea del todo correcta, o no siempre. Si bien la gente que sí considera que hay una cierta tendencia subyacente reconoce que hay algo de variación que es estrictamente aleatoria hacia arriba o hacia abajo, en general ellos estarían pensando como que esta persona no está borracho, sino tantito happy. Entonces, pues sí, eventualmente va a llegar a su casa, ¿sí? Cosa que el borracho no puede garantizar del todo, ¿sí? Pero pues va a tener algunos desvíos dado su grado de ebriedad. Esta persona que está ligeramente borracha, o lo que establece esta teoría de que si hay una tendencia, es que aunque se va a ir moviendo medio hacia arriba o hacia abajo, en general, por ejemplo, considerando un promedio móvil, vamos a poder ver que va hacia su casa, ¿sí? A veces medio tambaleándose así, pero que en general sí va hacia su casa. Pero, ¿cuál teoría es la correcta? Realmente
Es muy frecuente que la gente que dice que hay una tendencia también tiende como a intentar ver como un orden dentro de ese caos estrictamente aleatorio, mientras que eh, la gente que considera que no hay una tendencia, que esto es estrictamente aleatorio, pues realmente a veces se da topes, por ejemplo, cuando alguna noticia política o económica afecta el mercado y cambia el valor de las acciones. En ese sentido, pues ambas teorías tienen sus pros y sus contras, y justamente con los datos que se tienen, pues se podría obtener ambas.